No te vemos, o sea, yo no te veo congelada. ¿Me veis? Te veo congelada. A ver, ahora te has ido, ahora has vuelto, ahora sí, ahora te vemos. Esto es muy dada, ¿eh? Totalmente. Pero a ver si te oímos, a ver si te oímos. ¿Veis? Sí, ¿Me oís? sí. Tendrás que hablar fuerte como en tus clases. Eso. Hablaré muy fuerte, estoy acostumbrada. Eso. Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en otro encuentro más para seguir descubriendo a mujeres artistas de la historia. Y bueno, pues como veis, hoy tenemos a dos invitadas nuevas, que son María Luisa y Dolores. Ellas son compañeras de teatro y alumnas de Leonor también. Y la verdad es que nos ha gustado mucho invitarlas porque tienen un vínculo especial con el arte. María Luisa ha ejercido su profesión como profesora de Historia del Arte, con lo cual nos va a aportar mucha riqueza en esta materia hoy. Y Dolores es una gran amante de esta rama también, de la rama artística. Así que, chicas, es un placer teneros hoy. Y nada, si os parece, os presentáis un poquito para que os puedan conocer. Y nada, pues si quieres empezamos por ti, María Luisa. ¿Te parece? Nada, pues ya lo has dicho casi todo. Yo hice la carrera de Historia del Arte, justo soy de la segunda promoción, porque no existía esa especialidad, y la verdad es que, bueno, cuando pusieron esa especialidad me atrajo un montón, porque siempre me ha encantado el arte y me ha gustado mucho viajar, y bueno, pues son como dos cosas muy unidas. Y bueno, pues luego pues terminé en la enseñanza. He trabajado durante muchísimos años con chavales, lo que pasa es que ahí estás un poco más encorsetado con los programas y tal, y no puedes hacer lo que quieres. Y luego, pues mis últimos años, pues estuve dando clase de arte a gente mayor, y fue, la verdad es que una experiencia pues muy, muy buena, y con eso me jubilé hace 3 años. Y sigo, pues eso, mentalmente muy metida en el mundo del arte. Me gusta estar al día de todo lo que se hace, y bueno, pues que sigo, aunque no lo enseño, pero sigo metida en esa historia. Genial. Y Dolores, cuéntanos un poquito tu historia. Pues nada, mi historia así, profesionalmente nada tiene que ver con el arte, porque yo soy bióloga. Pero para mí es una elección errónea por mi parte. O sea, vamos a ver, una cosa es que me guste mucho la naturaleza, que me gusta, pero me gustan sus aspectos estéticos más que, digamos, el conocimiento que hay detrás. Algunos aspectos sí me gustan, pero bueno, digamos que básicamente yo creo que yo tendría que haber hecho Bellas Artes o otro tipo de carrera más relacionada con la creatividad, que es lo que realmente creo que bueno, pues tengo dentro de mí, ¿no? Pero bueno, en mi familia siempre ha habido mucha afición por el arte, y yo me he ido pues impregnando un poco de esto, y luego pues cuando ya en mis últimos años profesionales pues empecé a ir a clases de arte. He estado 5 años con una profesora maravillosa haciendo arte contemporáneo, estudiando arte contemporáneo. Y luego con María Luisa he estado también dos años, cuando vivía ya aquí en Las Rozas. Y bueno, pues que no puedo prescindir de esa afición y de esa actividad. O sea, yo voy permanentemente a exposiciones, intento estar al día. Cuando viajo también, como dice María Luisa, que es muy importante para conocer otras culturas, pues siempre voy a museos o a exposiciones. Bueno, he llegado a ir un día a París y volver en el día para ver una exposición en el Beaubourg. O sea que... bueno, eso es lo que puedo decir. Bueno, Vamos, apasionada total. Y bueno, la droga del arte, ¿no? Yo creo que esto cuando lo has probado, pues ya ahí te quedas. Me gusta mucho cómo lo relacionáis con lo de los viajes, es verdad que viajar y amar el arte, lo decíamos el otro día, de Paco me decía si había ido al Museo de Viena, tal, no sé qué, todo esto. Es verdad que, wow, ojalá podamos volver a viajar. Pues hoy vamos a hablar del dadaísmo, ¿vale? Entonces, yo, lo que me viene al oído, porque bueno, también soy francesa, me viene Marcel Duchamp, pero luego
solo aparecen nombres de hombres, es curioso, o sea, Hugo Ball, Tristán Tzara, no sé, es curioso cómo solo aparecen nombres de hombres, pero hoy vamos a hablar de dos mujeres, Elsa y Emmy, y voy a llamarlas por sus nombres porque sobre todo Elsa no me atrevo a pronunciarla, ¿vale? Porque tiene un nombre muy complicado. Solo vamos a oír a María Luisa que nos diga cómo pronuncia también esos dos nombres y luego Paco nos cuentas. María Luisa, ¿cómo? Elsa es Elsa. ¿Me oís? Elsa von Freitag. Elsa von Freitag y Emmy Hennings. Es casi como suena, como se escribe. Pues ellas. Vamos allá, Paco. ¿Qué pasa con estas dos mujeres? Yo tampoco las nombraré por no cometer un delito con la lengua. Pues el dadaísmo es interesante porque nosotros uno de los objetivos que teníamos en estas charlas era, por decirlo así rápido, plantearnos y cuestionar la autoridad del arte, ¿no? Quiero decir, decíamos al principio que la historia del arte había obviado al 50% de la humanidad, que eran las artistas femeninas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un poco cuestionar esta historia del arte, quién la ha escrito, por qué y por qué sale quien sale, ¿no? Pues entonces ligamos directamente esto con el dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento que salió directamente, ya no solo para cuestionar el arte, sino para cargarse el arte directamente. Ellos hay que contextualizar. El dadaísmo sale en un momento en el que la Primera Guerra Mundial ha causado estragos en toda Europa, con un montón de muertes. Y esa crudeza hace que gente reaccione negando el orden establecido, la ley, la norma y todo lo que hasta entonces era el orden que regía sus vidas, ¿no? Y entonces se instalan en la ilógica, en la irracionalidad, en la no norma, en todo esto, ¿no? Y esto es el dadaísmo. Entonces, dentro de este movimiento vamos a destacar a estas dos mujeres y vamos a relacionarlo con dos cuestiones cuanto menos curiosas. En dos momentos determinados, la historia del arte, revisada y reescrita, ha marcado dos momentos cumbres de la historia del arte contemporáneo que están relacionados con el dadaísmo, que es la fuente urinario de Duchamp, ponemos entre comillas, y la creación del Cabaret Voltaire en Zúrich en el año 1916, Hugo Ball, Tristán Tzara, etc., que son los señores estos que tú has nombrado antes, que de hecho son los que acaban apareciendo. Pero vamos a ver que resulta que detrás de eso había estas dos importantísimas mujeres que son Elsa y Emmy Hennings. Y vamos a ver también cómo ellas, dentro de este movimiento de vanguardia que pretendía romper las normas, ellas fueron las verdaderas rompedoras de las normas y las verdaderas dadaístas, porque el dadaísmo, todo el que quería romper con el establishment, al final acabó establecido en el establishment y por lo tanto acabó siendo un movimiento más de los que estudiamos en la historia del arte y por los cuales sus obras también han cotizado y han entrado a jugar y a entrar en el juego de la historia del arte. ¿Vale? Hago dos resúmenes pequeñitos de Elsa y de Emmy. ¿Os parece? Sí, para situarlas. Voy a los hechos concretos. O sea, ellas dos tienen dos historias fascinantes que sería muy interesante que la gente se interesara en descubrir. Son bastante coetáneas. Elsa nace en 1874 y Emmy nace 10 años después. Vamos a centrarnos en los dos aspectos concretos que son estos dos momentos que marcábamos. Elsa es un personaje curioso, particular, es corista, es cabaretera, es poeta, lleva a su vida el dadaísmo. Ella en sí es dadaísta porque se disfraza, sale a la calle vestida con... hay alguna referencia histórica que dice que salía con una jaula como sombrero, pero en la jaula pájaros, de verdad. Se hacía pendientes con lo primero que encontraba. De hecho, la detuvieron varias veces por vestir de forma indecorosa
y por robar, porque todo lo que le gustaba era una especie de avestruz, que todo lo que veía que le gustaba lo robaba y lo utilizaba pues, para sus performances y todo eso. Entonces, vamos a ir concretamente, en 1917 ya comienza a hacer lo que después Duchamp llamaría el ready-made, que es el objeto encontrado, que esto que se hace con un objeto habitual y típico, tópico, pues convertirlo en obra de arte, ¿no? La famosa rueda de bicicleta o, en este caso, la famosa fuente o urinario. Bueno, resulta ser, para ir al resumen, que la pieza que la historia del arte ha concedido a Duchamp, quien realmente la creó y la envió a la exposición de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York fue Elsa von Freytag. La obra, es curioso, fue rechazada por aquella exposición de artistas independientes, que precisamente lo que pretendía era salir del academicismo. Entonces, imaginaos si había de ser rompedora aquella mujer que en una exposición de artistas independientes y, por lo tanto, vanguardistas y rompedores, aquella pieza fue rechazada. La pieza se rechazó, se perdió, de hecho, se cree que se lanzó a la basura directamente, porque alguien se lo tomó como una broma, que alguien enviara un urinario como una pieza, y fue años más tarde Breton que reclamó la autoría para Duchamp. Ya estábamos cuando el surrealismo, que fue el movimiento que sucede al dadaísmo, ya está en su apogeo. Y entonces aquí Duchamp, pues bueno, tuvo a bien no reconocer la autoría y no dice nada. Dice, pues vale, pues muy bien, esta obra es muy, muy chula, sí, la hice yo. Por lo menos no dice que no. No dice que sí, pero no dice que no. Y ciertamente, años más tarde, en el 50, ya encarga la reproducción de 17-18 urinarios que se reparten por diferentes colecciones del mundo y que es el urinario que de hecho a nosotros nos ha llegado. Decir que el urinario original pues no nos ha llegado. Elsa muere en el 27, por lo tanto no se entera de nada de esto, no tiene capacidad para reclamar la autoría y al final ha pasado a la historia como una friki, por decirlo así, pero no se le concede la autoría del urinario, que en el 2004 más de 500 artistas, críticos, expertos en arte, votaron cuál era la obra más influyente de la historia del arte contemporáneo y precisamente se considera La fuente, el urinario de Elsa, como la obra más influyente. Cuando decimos esto estamos diciendo que una obra que quedó por delante de La señorita Sauvignon de Picasso, del Guernica, de cualquier obra contemporánea que podáis pensar. Quiero decir, se votó como la obra más influyente y que ha tenido más repercusión en la historia del arte, porque esto después se derivó a una nueva conceptualización del arte, ¿vale? Bueno, Elsa murió pues sin fama ni gloria. El INRI final es que se descubrió una carta de 1982, se descubrió una carta de Duchamp a su hermana en la que dice en la que reconoce, la carta es del 1917, que es una carta que Duchamp escribió en el momento que se produce la exposición y le dice, una amiga me ha enviado una pieza para exponerla en la exposición que se trata de un urinario de porcelana. Entonces dijéramos que la carta acaba reconociendo o acaba dando fiabilidad a la teoría de que la pieza era de Elsa. Y de hecho a Elsa la ha pasado con otras piezas que se han ido otorgando a otros artistas y que ahora pues estudios que se están produciendo y la recuperación de su figura pues le están dando la autoría de ciertas obras, de ciertos ready-mades a Elsa en lugar de a otros autores que se les había concedido. Decir algo, María Luisa, tú cuando enseñas esto del dadaísmo en tus clases, ¿cómo nombras todos estos nombres? ¿Cómo sucede? ¿Cómo te suena todo esto? Hombre, la verdad es que el dadaísmo es un movimiento que siempre me ha apasionado. Además es que yo la verdad tuve la fortuna de estar en Suiza en los años 90, estar en el Cabaret Voltaire, que bueno, ahora tiene otra historia. Si queréis os cuento un poco la historia del Cabaret Voltaire.
Yo estuve en los años 90 y me produjo mucha emoción porque estaba un poco tal cual. Entonces me imaginaba aquí, como decís, a todos los frikis y el cabaret y las pinturas y los montajes y los performances. La verdad es que para mí fue una experiencia increíble. Y además en Suiza se valora mucho a los dadaístas. De hecho, el cabaret Voltaire en la Spiegelstraße, es que me acuerdo perfectamente de la esquina, pues es un edificio que luego lo quisieron en el año 2000, me parece, lo quisieron tirar para hacer apartamentos de lujo. Y entonces ahí se unieron la casa de relojes, que uno de los directivos de la casa Swatch es un fanático del dadaísmo y un coleccionista, y se unió con un no sé qué banco. Y entonces consiguieron no tirar el cabaret Voltaire, y entonces en todo ese esquinazo donde estaba el cabaret Voltaire han hecho un centro cultural increíble, que yo luego he estado después viéndolo, y han hecho un centro cultural maravilloso dedicado al arte de vanguardia, actual. Y me llamó mucho la atención toda la historia, además que incluso la casa Swatch de relojes tiene un reloj dedicado al dadaísmo, que yo me lo compré, se me perdió, me llevé un disgusto enorme. Y es que en Suiza hay mucho, se quiere mucho a los dadaístas. De hecho, fijaros, os voy a contar otro detalle. Hay otra mujer dadaísta que, bueno, no tiene una vida tan friki como estas dos. Y entonces esta mujer era la mujer de Hans Arp. Se llama Sofía Taubauer, es así que es difícil de pronunciar, y esta mujer hasta tiene un billete de 50 francos suizos con su imagen. O sea, para que veáis un poco también que los dadaístas en Suiza están muy valorados. O sea, que no es normal que una mujer dadaísta esté su imagen en un billete de 50 francos, ¿no? Y lo que habéis comentado, no es el dadaísmo, es el antiarte, seguir absolutamente contra todo está permitido. Ellos iban con un calcetín de cada color, que es un poco el simbolismo suyo de decir que eran dadaístas, era un calcetín de cada color. Y bueno, pues luego, pues como habéis dicho, han terminado en el mercado del arte, pues exactamente igual que todos. Bueno, Carmen es muy dadaísta porque tiene un calcetín de cada color. Yo si tuviera que elegir una corriente, fijo, dada total. Ya. Y Dolores la veo muy dada, yo la veo saliendo por la calle con una jaula y con pájaros, la veo perfectamente a Dolores. Siempre, nadie aceptará que es de Elsa, porque aceptar que es de Elsa es tener que reescribir la historia del arte contemporáneo. Claro. Aceptar que la obra que ha sido considerada la obra más importante, más influyente en el arte contemporáneo durante todo el siglo XX pertenece a una señora que además no tuvo reconocimiento, que además era una friki, que además murió no de hambre, pero casi, tenemos que decir, no se sabe muy bien cómo murió, pero posiblemente de suicidio. Bueno, tendríamos que remover demasiadas cosas. Más vale que nos quedemos con que la hizo Duchamp, más allá de que todas las pistas nos lleven hacia Elsa. Pero eso va relacionado con lo que podemos hablar también después con Amy, que igual en ellas no estaba la pretenciosidad de ser reconocida como artistas. Y aquí se produce un hecho curioso, ¿no? Yo creo que es lo que nos tiene que hacer preguntas. Estamos hablando de que los dadaístas renunciaban al arte. Sí. Renunciaban al arte oficial, al academicismo, al reconocimiento. Nosotros hacemos lo que queremos, somos punkis. Elsa ha sido reconocida la proto-punky, la primera punky de la historia. Quiero decir, era un movimiento que estaba en contra de todo, ¿no? Lo vamos a romper todo, tal. Cuando decimos que después el dadaísmo pasa a formar parte del establishment, tú imagínate en 1950 cuando Duchamp decide comprar 17 urinarios para reproducir su propia obra, bueno, su propia, y venderla a los museos. Eso ya es mercantilismo en estado supremo, ¿no? Quiero decir, pues tanto Elsa como Amy, ahora cuando hablemos, veremos que fueron las verdaderas dadaístas. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles a sus principios. Ellas sí que renunciaron a la consideración, al éxito, a ser reconocidas. Ellas eran
eran lo que sentían, su vida era creatividad, era dadaísmo, era actitud, no el reconocimiento. Por lo tanto, aquí el segundo valor, más allá de los hitos históricos en la historia del arte, el segundo valor que tenemos que reconocer a estas figuras es haberse mantenido fieles a su identidad, lo que no hicieron sus compañeros artistas de movimiento. Y también podemos ponernos en modo de pensar que ellas pensaran que para qué reclamar un liderazgo, primero que no les interesaba, ¿vale? Y segundo, que quién se lo iba a dar. No. Al final es como una lucha perdida. Quiero decir, tú ya eres consciente de que estás jugando en desventaja. Es aquello que ya habíamos insinuado en alguna otra charla, ¿no? Quiero decir, tú estás en un grupo creador con tus amigos dadaístas, amigos y amigas dadaístas, todos creamos juntos y tal, pero tú sabes que a la hora de la verdad el reconocimiento será dado antes a tu amigo dadaísta, a tu compañero, que no a ti. Marcel Duchamp y Elsa eran muy amigos, Marcel Duchamp dijo cosas maravillosas de Elsa, pero en cambio nunca les reclamó o nunca fue suficientemente valiente como para reconocer si es así. Ahora estamos hablando sobre una hipótesis. A mí me gusta crear, si tuviera que votar, voto por Elsa. Bueno, yo siempre voy con los que pierden, ¿no? O sea, me gusta. pero jugamos en hipótesis todavía, ¿eh? Claro, es que a mí, yo lo que quiero un poco destacar cuando digo esto del no interés es, y entonces aquí es donde tenemos que empezar a trabajar esta perspectiva de visión femenina, ¿no? Quiero decir, el macho alfa que pretende siempre competitividad y triunfo y reconocimiento y victoria. Quiero decir, cuando hablamos de la visión femenina, y son estas cosas que iremos introduciendo poco a poco, yo no lo quiero decir porque es una fumada, pero yo estoy trabajando en una historia que me interesa muchísimo, que es establecer una relación entre... Hay estas mujeres mediúmnicas que un día os explicaba, que un día hablaremos de ellas, pues quiero establecer una relación entre espiritualidad, feminismo y anarquismo. Una hippieada. Total. Eso es el gran melón. Hay una relación fantástica, quiero decir. Bueno, no lo haremos ahora, pero la hay. Entonces, pero hablo de este feminismo real, ¿no? Un feminismo que no aboga por la igualdad, no aboga porque tú y yo hagamos la mili, no, si ninguno de los dos queremos hacer la mili, sino aboga porque se reconozcan valores femeninos y se pongan en alza valores femeninos, ¿no? Pues yo creo que estas dos son dos elementos fantásticos para comenzar a vislumbrar esto, ¿no? Quiero decir, ellas ya decidieron que no entraban en una guerra de egos, que no entraban a luchar contra el sistema que al final iba a poner en el pedestal al señor, ¿no? Por lo tanto, yo ya paso de esto, yo ya no juego a esto, juego a ser libre yo. Y por lo tanto abogo por mi libertad y soy libre en mí. Y cuando decimos libre, decimos libres creativamente, socialmente, sexualmente. Elsa se declaró abiertamente bisexual, la cual cosa, quiero decir, pues escandalizaba a sus propios amigos modernos, vanguardistas, por decirlo así, ¿no? Bueno, quiero decir... Sí, ¿no? Y por otros valores, como dices, otros valores que no estamos acostumbrados en el sistema, porque el sistema es muy raro que alguien le ceda el paso de alguna manera, no busque el éxito, no aplaste el otro, no sea competitivo. Y el sistema dirigido por hombres, bueno, el patriarcado en el que estamos, es un sistema que aplasta, que es una lucha de poderes y esto se ve, se huele, estamos rodeados de eso y no conocemos, bueno, entre comillas, vamos poco a poco conociendo más los valores femeninos, que sería pues igual una escucha, un compartir, otra cosa diferente a lo que estamos acostumbrados por el sistema, que es muy patriarcal. La intuición, la cura, el sentimiento, la emoción, quiero decir, este tipo de cosas que no entran en el pack. Claro, cuando los dadaístas se rebelan contra, hemos dicho antes, la lógica y la racionalización, que de hecho es lo que domina el mundo. Y es todo se mide bajo la tabla de medir de lo que es lógico y lo que es racional. Todo lo que no entra en este pack se descarta, se aparta. Sí, porque las sensaciones, los sentimientos siempre se considera
por parte del hombre en general, algo femenino, ¿no? Que no se puede, digamos, tener como hombre, ¿no? O mostrar, al menos mostrar, ¿no? Salvo en ámbitos muy privados. Y que es como negativo, ¿no? Visto también como algo, una Bueno, porque debilidad es como, también. parece que es contrario a fuerza, contrario a poder, contrario Exacto, a todas esas Sí, cosas, ¿no? sí. exacto. Yo No hay opino gobernantes sensibles, ¿no? Los no, gobernantes tienen que ser poderosos, ¿no? efectivamente, no puedes mandar si tienes sentimientos, sí, sí. Una locura. Una Así locura. nos va, Y esto claro, esto lo sufrimos los hombres también en el sentido de que, claro. eso, ¿no? Los hombres no lloran, siempre nos han enseñado que tenemos Sí. que ser los más duros de la película. Si hay que salir, lo que digo yo siempre de broma, ¿no? Si hay que salir a matar al dragón, tiene que salir el tío a matar al dragón. Hostia, no me viene de gusto ahora salir a matar ningún dragón. Oye, deja al dragón tranquilo, déjame en paz a mí también, ¿no? Quiero decir, pero el juego es este, ¿no? No, tío, es de ir a matar dragones. Va, que te ha tocado. Toma la Yo espada. creo que en el caso de estas dos mujeres, yo creo que también influía su fidelidad al movimiento que habían abrazado, ¿no? Al dadaísmo, o sea, que era contrario completamente al protagonismo, a la autoría de la obra, o sea, era todo un trabajo colectivo en el cual se borraba el nombre, ¿no? Y yo creo que en eso sí que fueron absolutamente fieles porque lo creían a pie juntillas, ¿no? Entonces, pues Y muy, claro, no podían, Totalmente, digamos, Dolores. salirse de esa ideología. y muy honestas, Totalmente. ¿no? Esto yo lo veo algo muy femenino también, esta honestidad, esta fidelidad a sus ideas, este espíritu de justicia, ¿no? Bueno, no sé. Hombre, y el grupo siempre es verdad, más que el grupo, o sea, el trabajo colectivo, el compartir cosas, eso es como muy femenino, ¿no? Normalmente nosotras enseguida nos ponemos de acuerdo para hacer algo en común. A los hombres les cuesta más trabajo, ¿no? También lo hacen, ¿no? El trabajo en Sí, sí, equipo, sí, pero normalmente la mujer suele ser más fácil trabajar en equipo que con los hombres, sí. Bueno, Ya, María Luisa, mira, ¿nos oyes? Os a mí me oigo parece, perfectamente. ahora sé Ah, que, mira, ya, mira, mira, ahora, mira. ya. Estabas Ah, jugando al escondite, ¿no? En plan dada. Ah, y ahora. Bueno, pues Emi, tenemos que decir que Elsa, o sea, Emi y Elsa, todo y que fueron contemporáneas, yo he intentado y en mi imaginario he querido crear un encuentro, imaginar un encuentro entre Emi y Elsa, pero yo creo que era más mi imaginario y mi deseo que la realidad. Las dos son alemanas, no sé si lo he dicho, los dos nacieron en Alemania. Bueno, pues Emi nació en el 85, en 1885, 10 años más tarde que Elsa. Emi ya tenía una carrera como poeta, performance, novelista, era marionetista, era una creadora innata, ya desde pequeñita ya escribía obras de teatro, les unía esta cosa en común que después les derivó en el dadaísmo, que ella también cogía cosas de las basuras para crear las escenografías de las obras de teatro cuando era pequeña y todo esto. Quiero decir que cuando conoce a Hugo Boll y organizan el Cabaret Voltaire, Amy ya es una figura muy conocida, muy conocida. Volvemos, todo y que es muy conocida, la historia ha pasado como que fue prostituta y como que tenía adicción a la morfina. Años después del Cabaret Voltaire ella escribió un libro brutal que se llama El estigma, que habla de ese tenerse que abocar a la prostitución para tirar adelante. No lo hizo como un gusto, como nadie lo hace, evidentemente. Bueno, pues el libro es fantástico. Volvemos a Cabaret Voltaire. Conoce a Hugo Boll, ella había trabajado ya en otros cabarets y en el mundo del vodevil y todo esto, donde ya había hecho esta mezcla entre poesía, teatro y música. De hecho, ya en 1906, 10 años antes de Cabaret Voltaire, hacía unos espectáculos de una disciplina que se conoce como Spoken Word, que era esto, una mezcla de recitales poéticos con música con teatro, que alguien ha venido a decir que sería el proto-rap, para decirlo de alguna manera. O sea, decíamos que Elsa fue la precursora del punk y diríamos que Amy fue la precursora del rap. Bueno, pues constituyen el Cabaret Voltaire, como bien explicaba Luisa, en aquella calle, en aquel localcito de Zúrich, y aquello se convierte en el nido, el embrión del dadaísmo, que como hemos dicho antes, son todos estos contestatarios que están en contra del sistema, en contra de este poder que los ha abocado a una guerra cruenta. Hemos de tener en cuenta también
años más tarde, pero Europa sufrió un shock terrible, tanto en la Primera Guerra Mundial como que después en el 1918, ahora como que estamos en época de COVID, está bien recordarlo, la gripe española, que si la Primera Guerra Mundial había matado entre 8 y 10 millones de personas, el COVID del 1918, que fue la gripe española, mató entre 40 y 50 millones de personas. O sea, imaginaos qué situación, qué contexto social. Si ahora el COVID nos está haciendo replantearnos la vida, imaginaos qué pasaría en aquella época, ¿no? Bueno, pues el Cabaret Voltaire agrupa a todos estos frikis, como decíamos antes también, contestatarios que están en contra del sistema, y Cabaret Voltaire constituye el origen de todo lo que después fue surrealismo, pop art, el beat. Bueno, es el origen de muchísimas cosas que han marcado la historia del arte contemporáneo. Y allí estuvo Amy Hennings. No lo creó Hugo Boll, sino que lo organizó en equipo, dijéramos, pero quien tenía la experiencia real y quien venía trabajando años estas disciplinas y tal era Amy Hennings. En el grupo estaba también, como decía antes Luisa, Sophie Tauweber, que era la esposa de Jan Arp, estaba Jan Arp, y había otros grupos de dadaístas que fueron los que expulsaron esto. Decir que el Cabaret Voltaire duró poco, como tal, se cerró rápido, entonces Hugo Boll y Amy se marcharon a vivir a un pueblo donde se dedicaron a escribir. Amy se convirtió al catolicismo, hizo como una especie de revisión de vida, escribió este libro que os explicaba del estigma, donde ella explica estas vivencias, esta relación con la prostitución. Escribió un libro que se llamaba La cárcel, del que los escritores de la época hicieron críticas maravillosas. Hermann Hesse, el premio Nobel alemán, la admiraba absolutamente, es increíble. Y dijéramos que su vida pasó a un plano más discreto hasta que murió. Y el dadaísmo, pues Tristan Tzara, 2 años después del Cabaret Voltaire, publicó el manifiesto dadaísta, y luego pues que muchos de esos dadaístas pasaron al movimiento surrealista y todo lo que luego esto ha ido dando en la historia del arte. Pero como decíamos, ya dijéramos desde un entorno dentro del establishment. Decir que Amy, y acabo, aparte de todas estas aportaciones suyas como artista, como creativa, fue una activista social, una revolucionaria potentísima. Y aquí es la relación dadaísmo-anarquismo. Era gente que realmente creía en un cambio, en otro mundo posible. No solo les movía su interés artístico. Y aquí es lo que hablábamos de no reclamar las obras o no firmar obras. No era tanto su interés este. Esto es una cosa como muy mercantilista que no estaba en su ideario. Entonces, tenemos que reconocerle eso, porque saber salir de eso y apostar por tu intención más profunda, que era lo que tú creías, sin buscar el premio personal, el reconocimiento y fins i tot el reconocimiento económico, porque es gente que lo pasó económicamente bastante mal, tanto Elsa como Amy, pues dice mucho de ellas. Y por esto al final, estas dos personas, y era las ganas de reivindicarlas, fueron auténticas activistas, auténticas revolucionarias, que intentaron cambiar desde el arte y desde otros sitios el mundo que les tocó vivir. Y auténticas feministas, me apetece decir, porque es tremendo. Y bueno, es que todo esto a mí me encanta el rollo de que partimos de un movimiento artístico, pero que se convierte en una forma de vida, en una ideología, en que es lo que hablamos un poco, en todo tu ser. O sea, cuando el arte, cuando lo pruebas de alguna manera, te puede invadir de tal manera, pues como ha dicho un poco también Dolores, que ella no viene nada de este mundo, es bióloga, pero ella es su forma de vida y le encanta ahora. O sea, no sé, bueno, esta expansión, ¿no? Es que el arte es la vida, o sea, es que a lo largo de toda la historia hay manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estamos con los dadaístas y bueno, a mí es que me han parecido siempre geniales. Sobre todo, lo que más me ha gustado siempre de los dadaístas es su idea de separar la obra del autor, ¿no? O sea, lo que vale es la obra, no el autor.
Entonces, por eso yo creo que también utilizan los ready-made, porque no existe la obra única. Si se rompe el urinario, pues se encargan otros 7 para que estén en 7 museos. No es, o sea, es ir contra, pues eso lo que ha dicho Paco, contra el orden establecido en el mundo del arte totalmente, ¿no? Luego a mí me gusta mucho la idea dadaísta del azar, del tema del azar. Les encantaba, ¿no? A la hora de hacer poesía, a la hora de hacer arte, tiraban papeletas al aire y según cayeran en el lienzo, pues así las pegaban. Hay que entenderlo, pues eso, como una forma, un acto de rebeldía total y absoluto contra el orden artístico establecido, ¿no? Y la relación con el teatro es que es inevitable con lo que dices, me parece genial, porque el teatro que tiene esta cosa efímera, que es lo que lo diferencia muchísimo del cine, o sea, es algo en vivo, en el momento, que solo lo van a vivir esas personas que están en ese teatro, aunque se repita la función, nunca va a ser la misma. Esta cosa efímera del arte también me parece una joya en nuestro mundo tan material de hoy en día, o sea, no sé, me parece como... No se toca este arte, no lo ve y apenas casi lo vemos, ¿no? Es como muy efímero, ¿no? Esta cosa efímera. Porque como que parece que ahora no entendemos el arte si no está mercantilizado, pues como que nos cuesta este concepto, ¿no? El concepto de la performance, que es una cosa efímera, o del arte efímero, que también al final se ha acabado etiquetando, que es el arte que lo hago, desaparece y ya está, y que la única pretenciosidad de eso es generar una reacción, un discurso, un pensar en quien lo observa, pero no estoy pensando que eso me pueda repercutir un rédito económico o un cobrar algo, ¿no? Por decirlo así. Pero claro, hasta entonces el arte era esto que se podía colgar en un museo, ¿no? A poder ser grande, con un marco chulo y que pesara mucho, ¿no? A poder ser, si era una escultura, que estuviera hecha en bronce, un material noble. Entonces, cuando tú empiezas a hacer cosas con lo que me encuentro por la calle, etc., es como un gran break, ¿no? Me ha gustado mucho la relación esta que has hecho, Leonor, con el teatro, porque es verdad, la obra única ya no existe en este contexto, ¿no? Entonces, es igual que una obra de teatro, tú, aunque esté escrita por un autor reconocido, lo que tú quieras, pero cada vez que se pone en escena es un resultado diferente, ¿no? Luego, no existe esa sacralización de la obra única, eso de material maravilloso, ¿sabes? Es bonita esa relación. Sí. Pero yo me planteo, por eso he hecho incidencia en los punkis y tal y cual, planteaos los dadaístas como outsiders, gente fuera. Sí. Que luego algunos, pues mira, también se puso de moda, el punk también se puso de moda y gente muy, muy in, pues iba con un imperdible en la oreja. Pero los punkis de los años 60-70 en Londres, que ¿me entendéis? Pues los dadaístas, intentar mirarlos como estos, ¿no? Y entonces tenían mala vida, eran outsiders, han tenido que pagar las consecuencias de vivir fuera de la sociedad. Entonces, claro, luego el mundo hace una mercantilización de todo y al final, pues esto, en Mango venden ropa punky, ¿no? Con los cuadritos famosos y tal. Sí, pero, se entra en el sistema. Claro. Exacto, miremoslo desde esta perspectiva, de cuando la gente pretende salir del sistema y de hecho no compran un movimiento que tenga un nombre. Al fin, eso viene después también, ¿no? Quiero decir, es el romper puro y duro. Sí, oye, chicos, quiero para terminar, me encantaría proponeros una cosa, que es que cogiéramos nuestros ordenadores y hiciéramos como una foto de nosotros Dada. ¿Qué os parece? No sé, que nos coloquemos en una... ¿Qué cosas me hacéis hacer? Yo es que me he quedado sin... Hostia, Leonor, hemos pensado lo mismo. Me iba a hacer un turbante. Un turbante. No me lo puedo creer, es genial. A mí tenemos una extraña conexión, ¿eh? Me ha inspirado María Luisa. Qué bueno. Esto es muy Dada. Tenemos conexión, ¿eh? ¿Estáis? ¿Hacemos foto? Ahí estamos. Espera. ¿Ya? Vale, muy bien. Pues chicos, muchas gracias por la entrevista y
Y desde el punto, yo quería preguntar una cosa, desde el punto de vista, sobre todo feminista, ¿cuál consideráis que es el hecho que marca un antes y un después en el siglo XX? Determinado. Hostia. Y tiene mucho que ver con la ciencia, que es la píldora anticonceptiva. Eso ha cambiado absolutamente sí, es verdad. el mundo. Sí, es La verdad. mujer es dueña de su reproducción y eso es fundamental. Por ejemplo, Sí. El próximo... en la lucha feminista, algunos historiadores reconocen el papel que jugó la Primera Guerra Mundial. Es surrealista decirlo. ¿Por qué? Porque la mujer en la Primera Guerra Mundial asumió unos roles a los que no había accedido hasta el momento. Y entonces dijéramos que dio un paso a la aceptación social. Claro, también por la cantidad de hombres que murieron y entonces tuvieron que incorporarse al mercado laboral, claro, para poder suplir los puestos de trabajo que se habían quedado vacantes, claro. Y de ahí viene, de ahí a cortarse la falda, porque no es práctico ni cómodo ir con esa falda hasta los pies, o sea, que todo tiene su porqué y su razón, claro, efectivamente. Exacto. Nada surge gratuitamente. No, en vuestro caso menos. ¿Verdad? Exactamente. En vuestro caso todo es un pico y pala bastante... Y además que va tan bastante rápido, a mí me flipa como vosotras que sois de otra generación, nosotros como todo ha cambiado para nosotras tan rápido y como todo lo vemos, porque la generación, es como lo del biberón, antes decían que sí, que había que tomar el biberón, ahora la teta. Las mujeres antes era como ser libres era trabajar, ahora volvemos también, sí, soy libre, voy a trabajar, pero también quiero estar en casa, no es malo ser ama de casa y criar a sus hijos, o sea, como que va evolucionando todo súper Claro, rápido. es que hasta que se encajan las piezas se tarda Y queda, mucho. y queda. Y Se mucho. trata de son coger muchos años lo peor de cada época. de asumir papeles cerrados. Sí, aprender de la historia, ¿no, María Luisa? Coger lo mejor de cada época y Me parece eso es lo que... fundamental. Pero no lo hacemos, es lo que es el... Vamos, yo flipo como reproducir... Bueno, en fin. Oye, que yo lo que sí que no voy a hacer es pronunciar Elsa no la pronuncio, ¿eh? María Luisa, Yo tampoco, me ha hecho he gracia tu decidido mensaje. irme al honor. Dices que es muy sencillo, pero joder, es imposible. La innombrable, pobre Elsa. No, tenemos que nombrarla, pobre. Precisamente estamos para eso. Ya está.